Mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a el estudio número 53 de esta serie de Apocalipsis, en la cual verso a verso hemos ido interpretando la simbología del libro, la cual ha aterrizado en eventos fijos, en eventos puntuales, en eventos literales, creo yo que es la mejor palabra. Hoy queremos tratar ya adentrándonos, a los últimos tres capítulos, el tema de los 1000 años o el milenio. Y queremos hablar acerca de este tema que le han llamado el milenio, por supuesto, como la Biblia lo señala, como el libro lo está enseñando, más que leer algún libro de teología o tomar alguna posición escatológica, de las cuales hay muchas. Me gusta siempre iniciar con un breve resumen de lo que veíamos la semana pasada. Y es que hace una semana lo que hicimos fue hacer un resumen de conceptos que tenían que ver con todo lo que se está viendo en los últimos capítulos, como la gran ramera, como la bestia, como el falso profeta. Y la idea era que a partir del capítulo 15 nosotros empezábamos a ver la narración de eventos que aún para nosotros están a futuro. Recordamos que este libro fue escrito en la última década del primer siglo, es decir, en los años 90 en adelante, algunos dicen en el 95. Juan se encuentra desterrado en la isla de Patmos y él recibe esta visión. Bueno, lo que hemos visto entonces es que para ese momento, pues estos elementos, muchos de ellos habían sido pasado, pero a partir del versículo 15 todo tiene que ver con una historia futura y este tiempo se conoce en el libro, se ha conocido como en el libro, en la narrativa de la salvación, como el sexto sello. Y en el sexto sello o en el desarrollo que termina en el capítulo 19, recordábamos que el dragón, el cual es el Satán, se ha quedado solo. Esto, por supuesto, decimos no va a pasar de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con el tiempo desde la venida del Señor, que es cuando inicia el sexto sello, la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos y luego el desarrollo que el capítulo mismo ha narrado como juicios a los apóstatas, como juicios a las deidades, etcétera, etcétera, hasta llegar al capítulo 20 en el cual vemos un juicio o el inicio de un juicio al Satán. Lo que quiero hacer es, para generarnos una idea, porque el tema tiene que ver con o lo que se conoce como el milenio, pero que la Biblia le llama 1000 años, por eso el título. Lo que queremos hacer entonces es leer los primeros tres versículos y a partir de ello vamos a hacer el desarrollo. Leemos entonces, dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, verso 2, a aquella serpiente antigua que es el diablo, es decir, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después, habrá de ser soltado por un corto tiempo. Y este capítulo es muy interesante porque, en primer lugar, nos narra que por un espacio de 1000 años el dragón será encarcelado y no podrá engañar a ninguna nación. Usted puede imaginarse qué es lo que implica esto, ya que a día de hoy y desde que la serpiente fue arrojada allá en antes de la creación del capítulo 1 de Génesis,
Pues ha estado engañando. De hecho, fue la serpiente quien engañó de primero a Eva, pero también es quien se ha encargado de crear realidades, hechicerías, mentiras contrarias a la palabra de Dios para el humano y así lo ha engañado a lo largo de la historia. Podrá imaginarse usted qué implica que esté atado por 1000 años. Vamos entonces a hacer un desarrollo de algunos temas que hemos visto acá. En primer lugar, hablemos del abismo. El abismo no es otra cosa más que la tierra. Recordará usted que en algunas cartas paulinas como Efesios y también se lo hace en Corintios, se nos ha hablado de las potestades que están en el cielo. Por supuesto, el Satán va y viene por la tierra, pero también ha hecho una posesión de los cielos, ha hecho una intromisión, voy a llamarlo así, en las estrellas, en fin, en lo que se conoce como el mundo espiritual o el mundo celestial, más que espiritual celestial. Pero ahora lo que nos está diciendo es que él va a ser encadenado, atado y va a ser tirado al abismo. ¿Cuál es el abismo? Nosotros respondemos que el abismo es la tierra. ¿Cuál es la prueba de esto? Pues tenemos que leer la escritura. Génesis 1:2 dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas, como un paralelismo ahí, cubrían el abismo. El abismo es la tierra que no tenía forma y estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero es que Él estará atado sin posibilidad de tentar a las personas. En segundo lugar, no deja dudas de que ahora, después de que se ha tratado con la bestia, después de que se ha tratado con los emisarios del dragón, con los emisarios del Satán, ahora le toca el turno al dragón y le llama serpiente. La palabra serpiente tiene su origen en dos palabras hebreas. La primera es Nahash, que quiere decir encantador, de donde viene lo que tiene que ver con hechicerías, pero también la palabra Tanim, que es lo que se traduce como dragón. Ahora, no vea usted a un dragón medieval que echa fuego, no vea usted a un dragón oriental de esos que salen en las galletas de fortuna, no, vea usted a la figura bíblica de una serpiente, de una descomposición de un ser que en primer lugar fue un ser lleno de luz, pero que ahora ha sido despojado de esa luz y que la hemos de conocer como la serpiente antigua. A esta serpiente antigua le da dos nombres. El primer nombre es diablo o diabolos en griego, lo cual en el mundo griego significaba las fuerzas negativas de la naturaleza. Pero luego, y para que nosotros conectemos que este libro fue pensado desde un lenguaje semítico, se habla la persona o se nombra el idioma arameo. Y es aquí donde llega la palabra Satanás. Recordar que en el primer siglo el idioma semítico que se hablaba en Israel no era el hebreo, sino era el arameo, que es un idioma hermano y fue el idioma en el cual se construyen todos los términos teológicos del segundo templo y por ende del evangelio. Y ese es un término, Satanás, que en hebreo, y ahora sí hablando del Testamento de los Antiguos, se dice Hasatán. Satanás es el Satán o con artículo, porque el arameo tiene el artículo definido al final, mientras que en el hebreo lo tiene al principio. Y esta palabra Hasatán quiere decir el oponente y se refiere exclusivamente a ese ser que se reveló antes de la creación y con argucia, perdón, de hechicería engañó a muchos, a toda la humanidad con sus mentiras, es decir, con la no Torá. Y sucede que, aunque el texto diga diabolos, no has de relacionarlo como lo entienden los griegos, es decir, no es una fuerza negativa de la naturaleza. Es un concepto bíblico que es el Satán y que es el enemigo de nuestra vida, el enemigo de nuestro ser. Ahora bien, se dice que toma una gran cadena y lo encadenó, valga la redundancia, por 1000 años. Y aquí quiero
decir algo que es muy importante para mí y para la organización que represento. A partir de este verso se han creado algunas teologías escatológicas, es decir, como el estudio del final del mundo, el estudio del futuro. Las personas vienen y dicen, estos 1000 años le colocan un nombre. El nombre no aparece en la Biblia. Le colocan el nombre del milenio. Está hablando de 1000 años. Y ya veremos por qué eso es importante. Esa aparente pequeña diferencia es importante. Pero el hecho de colocarle un nombre como el milenio ha generado varios postulados teológicos. Hay personas que tienen una posición premileniarista que, malentendiendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hablan de un rapto, palabra que tampoco está en la Biblia, y que no le hace justicia al verbo arrebatar que sí sale allí, y han dicho, bueno, el milenio va a ocurrir justo después del rapto. Hay algunos que son postmileniaristas y están hablando de que el rapto va a ocurrir después del milenio o amileniaristas, que sería una tercera opción. De hecho, hay una que tiene que ver con unos 3 años y medio, con un evento que ocurre a los 3 años y medio, pero no la menciono, pero sí menciono las tres principales. Amileniarista, que tiene que ver con que no se cree en un milenio. Las personas no creen en un milenio, creen que es algo figurado, nada más. Yo quiero aprovechar este momento y lo hago, como decía hace unos instantes, a nombre personal y a nombre de mi organización, que nosotros nos desmarcamos de cualquiera de estos enunciados. No somos ni premilenaristas, ni postmilenaristas, ni amilenialistas. No queremos hablar de un milenio. Queremos hablar de 1000 años, como lo dice el texto. Y ese es precisamente el concepto que yo quiero desarrollar. No quiero ser encajonado, en primer lugar, porque no conozco todo esto que tiene que ver con las dispensaciones y no estoy de acuerdo con ello, porque se me hace que cualquier posición humana de estas violenta el texto y nosotros tenemos el texto bíblico en sus lenguajes originales como la autoridad de la autoridad. Nada ni nadie está sobre el texto. Pero en segundo lugar, también quiero mencionarlo porque esto ha generado mucha división a lo largo de la historia, especialmente de estos últimos 200, 300 años, que es cuando estas doctrinas han tenido su auge, especialmente con los postulados de Scofield y en ese sentido no participar de una de estas posturas. Pero en tercer lugar también, porque el texto no está hablando de eso, porque el texto simple y sencillamente nos está hablando de unos 1000 años que deben de ser entendidos en la simbología que el texto tan ricamente nos ha entregado hasta este momento. Vamos entonces a leer nuevamente el versículo 2 y hacer un desarrollo de estos 1000 años. Dice el versículo 23, perdón. Creo que dije 2, pero me refiero al 3. Lo arrojó al abismo, es decir, al Satán, este ángel. Lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Quiere decir que durante esos 1000 años estará encerrado, encadenado y no podrá engañar a las naciones. Ahora bien, dado que este es el sexto sello y está después de la venida del Señor Jesús, ¿quiénes son estas naciones? Porque hemos entendido en primer lugar que, por ejemplo, aquellos que creyeron en el Mesías Jesús son parte de los ejércitos de Jesús y la próxima semana en el estudio de la primera resurrección será muy evidente quiénes son. Pero luego también están aquellos apóstatas que se fueron tras la bestia, que permitieron que su marca, que el icono de la bestia fuera lo que les guiara, y ellos han sido exterminados. Lo que queremos decir es que estas naciones llegan de todos lados. En primer lugar, hay gente en el mundo que ni ha sido apóstata ni ha oído el mensaje y el texto está dando a entender que a ellos les ha dejado tranquilos. Pero también hemos de recordar
que el desarrollo del sexto sello no pasa de la noche a la mañana. Es decir, aquí estamos hablando incluso hasta de 1000 años. Y en ese momento histórico hay mucha gente que no ha vivido un juicio todavía, que lo vivirá después, por supuesto, pero que no han tenido algo que ver con el Dios de la Biblia. Y encima tenemos aquellas personas que se han estado reproduciendo aún con todos estos eventos ocurriendo. Así que estas son las naciones de la tierra. Aquellos que vivían acá y han nacido incluso después de la venida del Señor Jesús. Hablemos entonces de los 1000 años. La mayoría de las personas que he escuchado interpretar esta porción se refieren a los 1000 años, les llaman milenio, como algo literal, es decir, 1000 años del 1 al 1000. En segundo lugar, también he escuchado a aquellos que lo niegan y dicen, miren, eso es algo, no quiero decir simbólico, porque los símbolos en este capítulo, en este libro, perdón, nos hablan de acciones puntuales, de acciones firmes, de acciones que han ocurrido en primer lugar y que ocurrirán, literales. Así que muchos dicen, no, es que esto era Am, no recuerdo la palabra que quiero usar, no quiero usar símbolo, he dicho, pero tal vez era una alusión, era una figura, pero no podemos decir eso. Tampoco queremos entonces hablar del milenio como doctrina, porque queremos hacer una nueva propuesta. Y esta propuesta tiene que ver en primer lugar con que esto se puede interpretar literalmente. Estaría bien. Yo no tengo problema con que sean 1000 años. Nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús, estaremos gobernando, estaremos reinando y viviremos eso. No hay ningún problema. Pero este libro, que es la segunda posición, que es la que quiero compartir con ustedes y que es la que yo entiendo que es la correcta, este libro ha sido altamente simbólico. Ahora sí hablamos sobre el simbolismo de verdades que nos han traído una conexión con eventos puntuales, con eventos em, verificables, con eventos reales, pero que se ha hecho a partir de una simbología. Quiero proponer entonces que estos 1000 años también, aunque pueden ser literales, también son un símbolo claro. Ahora, la simbología bíblica es complicada. ¿Por qué razón? Porque solamente puede explicarse a partir de lo que la Biblia ha dicho. Es que yo no puedo decir que este es un símbolo de esto que se me ocurra a mí. Y esa es precisamente la tónica que hemos usado a lo largo de toda la interpretación de este estudio. Así que, siendo congruente con la simbología del libro, lo que hacemos es revolver la escritura y buscar en qué otras porciones se nos habla de 1000 años. Encontramos tres que queremos compartir con ustedes. Vamos a Eclesiastés capítulo 6, versículo 6. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, no van todos al mismo lugar. Lo primero que señalamos es que aquí lo que está diciendo es, si hay un hombre que vive 1000 años una vez y luego 1000 años otra vez, eh, ¿de qué le sirve si al final del día todos terminamos en el sepulcro? Así que no encontramos una relación alguna con lo que tiene que ver con mil años, como lo ha mencionado el texto en Apocalipsis. Luego adelantamos la lectura y vamos al Salmo 94. Dice ahí, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de noche. En ese salmo que se le atribuye a Moisés, lo que vemos es una simplificación. Él hace una comparación entre 1000 años y un día. Ahora, no en función de los humanos, en función de Dios. Para Dios, 1000 años es como un día y por lo tanto, esto ya tiene mucho que ver con nuestra lectura de Apocalipsis.
puede explicarlo por qué en algún momento, pero lo que quiero que usted sepa es que Moisés está haciendo una simplificación para Dios, en función de Dios. 1000 años también pueden ser un día. 1000 años también puede ser un día. Y ya veremos por qué esa relación es importante. Pero antes vamos a hacer la tercera lectura, que es la de Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 7. Y leemos porque dice ahí, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y para la destrucción de los impíos, el día del Señor. Y Pedro aquí está hablando de lo mismo que estaría hablando Apocalipsis, del el juicio o la destrucción de los impíos. Esto es algo que ya hemos visto con la destrucción de los apóstatas, pero que de alguna forma está relacionado. Y entonces, con este contexto, leemos el versículo 8, cual dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor, y aquí nuevamente, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que vemos dos temas. En primer lugar, que Dios no quiere que alguien se pierda y por eso Él no vive dentro del tiempo. Pero luego también vemos la simplificación de que un día puede ser como 1000 años y 1000 años puede ser como un día. Y lo que quiero rescatar entonces es que este libro fue escrito por Juan. Juan era semítico, hablaba arameo y por lo tanto la regla de lo que voy a explicar con respecto a la simbología es completamente válida para él, porque esto ha de entenderse desde la mente semítica a la cual se le reveló. En hebreo, 1000 años se dice Elef Shanim. Elef Shanim. Ahora bien, hemos comentado en muchos videos que el hebreo bíblico, incluso en tiempos de Juan, no tenía vocales, sino que se lo interpretó a base de contextos, a base de algún testimonio de traducción oral, pero que el Evangelio, es decir, de Mateo a Apocalipsis, cuando hablan del texto hebreo, tienen la precedencia. Es decir, la interpretación del Evangelio es la interpretación más alta y más correcta que puede tenerse de los textos. Pero lo que resaltamos es que era un reto interpretar si decía o si ahí se escribía 1000 años o los años de la Torá. Es decir, me explico. Juan, registrando esto en su mente semítica, pudo haber puesto 1000 años, Elef Shanim, lo cual estaría bien. Pero cuando se mueven las vocales, se cambian las vocales, también se puede leer Aleph Shanim. Aleph Shanim. Y esto lo que quiere decir es los años de la Aleph. ¿Y qué es la Aleph? La Aleph es la primera letra del alefato hebreo y arameo que tiene un valor alfanumérico de 1. Y en este momento histórico, más o menos desde el siglo II antes del Mesías hasta este momento histórico, es una alusión a la Torá del Señor. Cuando Dios le entrega la ley, los mandamientos a Moisés, inició con esta letra. Me explico. Tenemos que hacer un retorno al capítulo 19 de Éxodo. Shmot se dice en hebreo. Y ahí recordará usted que el pueblo está acampado y que Dios llama a Moisés de parte del pueblo y tiene una interacción en el capítulo 19 en donde ellos le dicen, todo lo que Dios diga, eso haremos, lo aceptaremos. Lo que está ocurriendo es que ellos van a participar del pacto que Dios le ha dado a Abraham. Pero ese pacto debería de tener un escrito, tener un escrito, debía tener unas condiciones del pacto. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir cuando Dios entregue su instrucción, su Torah. La palabra Torah, como la traducimos nosotros, quiere decir instrucción y es una referencia en primer lugar a los primeros 5 libros de Moisés, es decir, al Pentateuco.
pero que Jesús avaló diciendo también incluye a los profetas y que los escritos por el Señor haber escogido a sus apóstoles también incluye el Evangelio. La Torá, entonces, no es la ley, es la instrucción de Dios. Y en el caso de un creyente en el Mesías, empieza en el capítulo 1 de Génesis y culmina en el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Esa es la instrucción del Señor. Pero que esa instrucción en este momento histórico estaba representada en la letra Aleph. La simbología, por lo tanto, es muy interesante, pero hacemos la lectura. Éxodo 21 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, y por favor, nos ubicamos en que en el capítulo 19 el pueblo ha dicho que va a aceptar el pacto y las condiciones del mismo. Y luego Moisés sube y es cuando ocurre el verso 1 en donde Dios habló estas palabras diciendo, capítulo 20, versículo 2 dice, yo soy el Señor, es decir, el Yud He Vav He, tu Elohim, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Este es el primer mandamiento, o lo que se conoce como el primer mandamiento, pero que en hebreo se conocen como las palabras, los juramentos, las promesas. Y la idea es entender que quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es Yud-Heh-Vav-Heh. Este es el nombre que traducen como Jehová. Bueno, ese yo soy empieza con la palabra Anoji. La palabra Anoji, su primer letra es la letra Aleph. Y esta es la razón porque en la lógica bíblica, especialmente del segundo templo, empezando unos 100 años antes del Mesías, cuando se lo miraba a la Aleph, se pensaba en la Torá del Señor, en la revelación del Señor, en la instrucción del Señor. Lo que quiero señalar entonces es que si nosotros respetamos la simbología bíblica, los 1000 años acá de Apocalipsis, que, como he mencionado, se revelaron a una mente semítica, también deben de leerse como los años de la Torá, porque de eso está hablando. Aleph y Elef son dos palabras distintas, pero que se escriben de la misma manera y que al no tener vocales, muy bien Juan pudo haber recibido Aleph, los años de la Torá, y que para que tuviera sentido para nosotros pudieron haber escrito Elef Shanim, es decir, los 1000 años. De cualquier forma, esto no compite en sí mismo, porque si fueran 1000 años no hay problema. Está muy bien. Lo que sí queremos decir es que la simbología debe de respetarse. Y lo que hemos de entender es que a partir de que el Satán es puesto en cadenas y es puesto en el abismo a donde no puede molestar, empiezan los años de la Torah. Sea que duren 1000 años, sean que duren 10 años, sean que duren 500 años, sea que duren los años que duren. Y eso implica que todas las promesas, profecías, palabras que están en la instrucción bíblica, que todavía no han tenido cumplimiento y que van a tener su cumplimiento a partir de ese momento en donde se ata al Satán, se empezarán a cumplir. Esto quizás es mejor si lo unimos a una línea del tiempo. Así que hacemos esta línea del tiempo. Quizás yo no tengo una forma de hacerlo en su pantalla, pero quiero que persiga esto conmigo. Y nos vamos a ubicar en el sexto sello. El sexto sello es un tiempo bíblico del cual hemos hablado ya acá, lo recordábamos la semana pasada. ¿Cuándo inicia el sexto sello? Inicia el día que retorne el Mesías, el día en el que Jesús regrese. Ese día inicia el sexto sello. Ahora mismo estamos en el quinto sello. Pero cuando el Señor regrese, Él va a resucitar a todos los que han dormido y va a transformar a todos los que están viviendo que han creído en Él, aquellos que profesan su nombre. Esto es muy importante. Y la razón de que sabemos que estamos en el quinto sello es porque todavía no ha venido y Dios va a ser muy evidente en cómo viene. Luego de que esto ocurre y que los muertos en Cristo son resucitados y que los vivos, quienes sea que sean, pero que creen en Él, y que están con vida,
sean transformados, entonces empiezan unos juicios. En primer lugar, sobre los apóstatas y luego sobre sus deidades. Esto lo veíamos en el capítulo 17 de este escrito. Luego se juzga a la gran, perdón, quizás la gran Babilonia va, no, perdón, sí. Luego se juzga a la gran Babilonia, capítulo 17 también, y se le hace una elegía, capítulo 18. Y por último, en el capítulo 19 de este escrito, se juzga y se destruye a la bestia y al falso profeta. Y eso nos lleva al capítulo 20, que es cuando se llega entonces a atar al Satán por el tiempo que las promesas de Dios se han de cumplir, pero también del testimonio que aquellos que estén reinando con Jesús, y esto lo veremos la próxima semana, aquellos que estén reinando con el Mesías Jesús, Yehoshua, también den testimonio a los gentiles que mencionábamos al principio que todavía estarán por ahí. Es muy importante entonces que conectemos que en esos años o en ese tiempo son en primer lugar los años de la Torá, sean 1000 años o sean menos años, los que sean. Pero si lo planteamos así, no solo estaríamos respetando la simbología del libro, sino que también podríamos incluso respetar la literalidad del mismo. Lo que esto, pero más importante que esto, perdón, es que se cumplan las promesas de Dios. Porque justo después, cuando ya se dé rienda suelta por un tiempo, como lo ha mencionado el libro, al Satán, ya nos iremos en línea directa a lo que va a ocurrir después de en la primera y en la segunda resurrección. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esto es así? Porque hay muchísimas promesas, palabras que todavía no se han cumplido. Yo quiero citarle 3 versos de la Escritura que nos ayudan a entender y a ver esto que no tendrá cumplimiento hasta después de su venida. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde, dice esta traducción, de la Torah desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que mientras estemos ahora, antes de que venga la Nueva Jerusalén, todo se tiene que cumplir. A eso está llegando a hacer mención. Mateo 24:35 también ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y aquí tenemos que hacer una connotación. Todas las palabras de Jesús empezaron con el Pentateuco. No podemos pensar esa ingenuidad, voy a llamarle, de que el Padre pronunció la ley o la ley es del Padre mientras que Jesús es de la gracia. Eso sería una aberración y pensar en, primero, que hay más de un Dios, pero en segundo lugar, pondría a Dios como con problemas mentales y esto no puede ser. Jesús mismo dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No, la ley es de Cristo. La palabra que Dios pronunció desde Génesis 1:1 es Jesús, es el Mesías. Lo que pasa es que está revelado con otro nombre, pero es el mismo Mesías. Y por eso es que Él está diciendo esas palabras de la ley, pero que luego con el desarrollo bíblico también se agregan los libros como Josué, Jueces, los Salmos, también se agregan especialmente los profetas. Y en últimas, también Dios llama a sus apóstoles, sus shliachim, sus enviados plenipotenciarios, sus apoderados, para que las palabras que ellos digan lo representan a Él. Toda esa palabra tiene que cumplirse porque es la palabra del Señor, la palabra de Jesús. Y por eso señalamos, se refiere de Génesis 1 a el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Pero también quiero poner un ejemplo un tanto distinto, y este está en Zacarías capítulo 14, versículo 16. Quiero que lo lea conmigo. Dice,
Y sucederá que todo sobreviviente de las naciones, y aquí está hablando de nuestras naciones, aquellas que todavía no fueron juzgadas, que fueron contra Jerusalén, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos. Este es Jesús, que estará en Jerusalén sentado. Y para celebrar la fiesta de Sucot. Tabernáculos traducen acá, pero importante que nosotros conectemos que se refiere a Sucot, que hemos hablado bastante de ella. Versículo 17. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. En estos 1000 años, las naciones tendrán que enviar un delegado. No se refiere a nosotros los creyentes, porque vamos a estar nosotros con Él, porque vamos a compartir con Él, porque vamos a estar dando testimonio. Pero está hablando de las naciones que permanezcan en ese tiempo, como lo hemos mencionado ya. En resumen, como he dicho, y hablando de los 1000 años, no tengo problema que estos años sean literales. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el tiempo que Dios decida. Y lo más importante es que se refieren a las promesas que todavía no se cumplieron, sino que se cumplirán en este momento en donde el Satán está encarcelado, pero que luego él será suelto y saldrá a engañar. Y ahí se prueba lo que hemos mencionado. El libre albedrío no existe, porque si al hombre le dan a escoger entre el bien y el mal, siempre va a escoger el mal. La diferencia acá es que el enemigo va a estar atado y las personas van a poder recibir el testimonio. Pero cuando él salga, sea cuando sea que salga, él saldrá a engañar y las personas creerán en él. Yo quiero agradecerle y decirle, como siempre, que sabemos que esto no es fácil de digerir, pero yo quiero invitarle a que usted lea, lo escuche nuevamente y, por supuesto, si tiene alguna pregunta, sabe que estamos para servirle. Gracias por sintonizar. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima.